buenas noches. Estamos nuevamente en la cubierta superior del Ocean for You para un nuevo programa de Naturaleza Secreta dedicada al bojeo a Cuba. Esta vez hemos decidido hacer un paréntesis en estos programas y dedicarlo especialmente a conocer cómo se monitorean los tiburones y los peces dentro del bojeo. Y también un grupo de parámetros de carácter ambiental que se han venido siguiendo desde que salimos desde Júcar el 18 de julio, cómo se hacen, cómo se monitorean, qué información han venido aportando sobre esos temas. Regresamos a la cubierta superior del Ocean for You y conmigo está la máster en ciencia, Tamara Figueiredo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No has participado todavía directamente en el programa, así que bienvenida. No será la última vez. Tamara es economista y experta en temas de medio ambiente, que ha dedicado ya muchísimos años ya a la evaluación de temas ambientales asociados a la economía y otras muchas cosas. Así que gracias por estar con nosotros. Y está también con nosotros el doctor Fabián Pina Margot, experto en muchos temas que tienen que ver con la evaluación de los peces, trabajador también de la empresa turística de Jardines, a Marina Avalon, y bueno, dedicado también a los monitoreos asociados a muchos temas vinculados a los arrecifes coralinos. Sí, le agradezco también a los dos la presencia acá y les propongo, en primera instancia, empezar a conversar cuál es la metodología. O sea, la gente ya está viendo cómo está funcionando el bojeo, cómo los resultados parciales que vamos alcanzando en los monitoreos, pero este programa un poco intenta descubrir cuál es la metodología que está detrás de todo eso. O sea, cómo ustedes pueden obtener esa información, cómo pueden llegar a conclusiones, cómo cruzan un parámetro con otro. O sea, explicarle a la gente, bueno, además de los resultados de esos monitoreos, parcialmente al menos, pero también cuál es la metodología que permite arribar a esa. O sea, te propongo, Fabián, que un poco seas el iniciador también del programa y expliques entonces cómo es esa metodología. Bueno, vamos a comenzar con los peces. En este caso, en el bojeo, estamos centrados en los peces de arrecifes coralinos. Los arrecifes coralinos son ecosistemas muy diversos y por tanto para su entendimiento requiere de que se trabaje en diferentes líneas. Y los peces son parte importante de este ecosistema. De hecho, es el ecosistema más biodiverso en cuanto a peces que se conoce. ¿Cómo usted puede obtener información científica en el agua? O sea, obviamente usted no puede registrar todo lo que está, porque es imposible. Para eso tendría que tener métodos que tengan una capacidad que todavía no hemos inventado. Pero tenemos algunos que sí se han hecho, que son bastante simples, que esencialmente lo que hace es, en porciones del arrecife, que es el caso que nos ocupa, se hacen conteos. Esencialmente es como si usted va por una calle y se pone a contar a las personas que están en la calle. Y en el caso de los peces también estima las tallas. Puede hacer lo mismo, la misma analogía, en una calle usted puede decir cuántas personas y puede decir la talla, el tamaño que tiene. A partir de esa información, usted puede convertir eso en biomasa. Existen unas investigaciones anteriores que llevan a que la talla de un pez tiene como promedio un peso específico. Usted sencillamente con la cantidad puede conocer la densidad, que es la cantidad de ejemplares por área. La biomasa viene siendo la cantidad de gramos o de kilogramos o de toneladas por una unidad de área, que puede ser el metro cuadrado o el kilómetro cuadrado, etc. La ictiofauna en Cuba tiene más de 1000 especies y muchas de ellas, la inmensa mayoría, habitan en los arrecifes de Es imposible en un corto periodo que tenemos de buceo lograr hacer un conteo preciso de la cantidad de ejemplares de todas las especies. Normalmente lo que sucede, si usted pretende hacer eso, es que algunas especies no las va a poder estimar adecuadamente. Y usamos la palabra precisión porque precisamente lo que queremos decir con eso es que ahora usted en este transecto lo que quiere es que cada vez que se cuente vean 3 tazas. Si usted no logra que cada vez que se cuente sean 3 tazas, entonces ahí hay un problema de precisión. Si ahora un observador cuenta 2, hay un problema de precisión. Entonces, ¿cómo lo logramos? Reduciendo el número de especies. Y lo hacemos por clases de largo o la talla máxima que ocupan las diferentes especies. En grandes grupos, como son los peces pequeños, los peces medianos y los peces grandes. Los peces pequeños, cuando los dividimos en esos grupos, hay peces, por supuesto, los peces nacen desde huevo y por tanto son pequeños en algún momento de su fase de vida. Cuando decimos pequeños, medianos o grandes, según es la talla de adulto. Entonces, por ejemplo, en el bojeo contamos las chopitas y contamos las doncellas, que normalmente no crecen más de 20 centímetros aún en su fase adulta. Los peces medianos alrededor de 20-30 centímetros. Los peces grandes normalmente rebasan los 40 centímetros. Que además los peces grandes son los de mayor interés comercial.
porque son los que tienen más biomasa por su tamaño. Los peces medianos nos particularizamos en los herbívoros, que tienen una función muy importante, una relación en mantener los arrecifes dominados por corales. Y los peces pequeños, que son, igual que los medianos, presas de los grandes, pero también tienen una relación mucho más directa con el arrecife, porque viven mucho más relacionados con la estructura que hace el arrecife de coral. Y entonces, como todas esas especies tienen diferentes tamaños, también usan espacios de forma diferente. Y para ello los peces pequeños usamos transeptos de 10 por 2 metros. Eso normalmente ahí usted puede encontrar decenas de chopitas y docenas. En los peces medianos entonces se usan de 30 por 4, 30 metros por 4 metros. Que ahí usted también va a encontrar decenas de peces medianos. Y en los peces grandes usamos 50 metros por 4 metros de ancho. En esos, ojalá que siempre encontráramos decenas de peces grandes. Lamentablemente lo que nos está pasando en el bojeo es que encontramos relativamente poco, principalmente lo asociamos a una cuestión de sobrepesca. Ahora bien, todo esto que hacemos con los peces, que ahora se ve como independiente, que lo estamos hablando acá, lo vamos a combinar con las variables que los bentonistas, la cobertura de coral, la cobertura de algas, la rugosidad del sustrato, porque los peces están dentro de ese sistema y están relacionados con eso y responden a esas características del bento. Como también los peces modulan de alguna manera el bento. Y todo eso nosotros posteriormente en los análisis se va a combinar para poder arrojar luz de en qué estado están nuestros arrecifes, cuál es su tendencia y por tanto también dar algunas recomendaciones para su mejor uso. Ahora, Fabián, a mí me gusta, y Tamara también, un poco explicar, porque hemos vivido esa experiencia. O sea, ustedes, vamos todos en la lancha, los que van a monitorear el vento, los que van a monitorear peces, generalmente, o generalmente no, siempre los que monitorean peces son los primeros que van al agua, Sí. para que los que monitorean vento no haya un disturbio en los peces y se vayan los peces a partir de la presencia humana. Y además, cada persona que va a monitorear peces tiene una función. O sea, se cuentan todos, pero uno cuenta uno, otro cuenta otro. Tamara, a mí me gustaría, que yo sé que tú cuentas también, me gustaría que me expliques, bueno, qué cuentas tú concretamente y cómo se divide ese conteo entre las distintas personas que van a ese monitoreo. Hay 2 personas que están haciendo los conteos de los peces grandes, que es mi caso, y el de otro compañero, Leonardo. Hay 2 personas que hacen el conteo de los peces medianos, que es el caso del doctor Fabián y el caso de Ariandi, y otras 2 personas que han hecho todos los conteos de los peces pequeños, que son mucho más difíciles, que es la doctora Dorca y el doctor Joan. Entonces, bueno, nosotros siempre, como tú comentabas, nos vamos primero al agua, y es precisamente para tratar de estar menos personas a la vez y que el disturbio sea menor y que los peces no se vayan, porque normalmente muchos de ellos responden a los ruidos y a la presencia humana o de cosas que no conocen de forma huidiza o escapadiza. Entonces, por eso siempre vamos primero, comenzamos a poner nuestros transectos y hacer los conteos antes de que haya muchas más personas en el agua. Ya. Ahora, Fabián, bueno, ¿y qué distancia es la que se puede? Normalmente lo que hacemos es poner, cada grupo llevamos 2 cintas, cada cinta tiene 100 metros. Entonces, como el grupo que tiene los transectos más grandes son los mayores transectos, son los depredadores, los peces grandes, se hacen 4 transectos de 50 metros. Por lo tanto, usamos 2 cintas de 100 metros y al final estamos monitoreando un total de 400 metros cada persona de su grupo, y cubrimos en total 400 metros del arrecife del sitio que vamos a monitorear. Considerable. Ujú. Ya, muy bien. Eso Ahora, también nos permite, como nos damos un poco más, nos permite tener una visión mayor, una mejor imagen del lugar que estamos monitoreando. sí, que además de ver los peces, siempre tienen una Sí. apreciación también del estado general de esos arrecifes. Sí, ¿A qué profundidad vamos se hace? siempre haciendo los conteos, pero al regresar, que hay que recoger la cinta, siempre vamos también tratando de buscar más elementos, ver mucho más del arrecife, que no lo podemos hacer en el momento en que estamos buscando los peces. ¿A qué profundidad se hace esa inversión? En estos momentos estamos tratando de trabajar más o menos en la misma profundidad todos, entonces todos los trabajos se han realizado entre 12 metros, 14 metros. Ha habido momentos en que lo hemos hecho entre 15 y 16, pero por lo general, como promedio, lo hemos hecho entre 12 y 14 metros de profundidad. Ya. La pregunta siempre de los 5.000, de los 5.000 pesos o de no sé cuántos pesos, porque siempre nos los hacen en todos los escenarios. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Más allá de la metodología, que obviamente si quieres también comentar algo, igual lo puedes hacer. Pero además de la metodología,
cuáles son esos resultados parciales de esos monitoreos de peces, de los pequeños, de los grandes, en fin. Adelántanos un poco, sé que siempre es preliminar, pero ¿qué va diciendo? Además que ya hemos podido recorrer una buena parte de nuestro archipiélago y hay información que podemos compartir. Nos ha sorprendido que realmente la biomasa de peces grandes, de peces comerciales, de los depredadores, es marcadamente baja en la mayoría de los sitios. Con excepción de Bonacavive, Cazones y algunos lugares aislados al norte de Holguín y del norte de Villa Clara, la tendencia es preocupantemente baja de los grandes depredadores. Los peces medianos, esto tiene esencialmente la explicación más plausible es la actividad pesquera, porque son especies que han sido objeto de una pesca continuada. Por supuesto, no es la única causa. Puede entrar a jugar desde condiciones específicas de deterioro del hábitat, que el arrecife haya perdido su estructura tridimensional y por tanto provea de menos refugio a estos peces. Puede haber situaciones puntuales de contaminación, de otras afectaciones. El cambio climático sin duda pudiera estar jugando un papel que todavía no entendemos con mucha claridad y por tanto es una línea importante de investigación. Pero realmente es lo que más fácil nos damos cuenta que sucede. Los demás grupos es muy interesante que todavía los niveles, por ejemplo, de los peces medianos, sobre todo los herbívoros, que son muy importantes por su rol de mantener un arrecife coralino dominado por corales o que permita la recuperación de los corales por su actividad de pastoreo, todavía mantienen niveles aceptables en la mayoría de los casos, el doble o el triple de lo que se encuentra en el Caribe. Cosa que nos permite decir que todavía no hay un nivel de deterioro o de pesca lo suficientemente elevado para que estos grupos desaparezcan o se reduzcan. Y el caso de los pequeños responden mucho más entonces a las características del hábitat, de los arrecifes como tal, de la cobertura de corales, de la rugosidad que por supuesto tenemos que analizarlo después con más detenimiento. Hay una variable también que estamos midiendo y que no hemos hablado mucho porque realmente no tenemos, precisamente por la escasez de peces grandes, vamos a ver si nos dan, qué tipo de resultado nos da, que es precisamente la respuesta a la presencia humana, que es la distancia de huida, que no es más que lo que usted hace es acercarse al pez y cuando el pez empieza a evadir la presencia del observador, usted anota esa distancia, que es una estimación de la distancia bajo el agua. Y también anotamos lo que se llama el escape brusco, que es cuando el pez entonces nada de forma muy acelerada. Normalmente los peces no nadan de forma acelerada porque es un gasto energético muy grande. Eso es una reacción evidentemente de temor, de un temor más allá de escapar lentamente. Entonces esos son elementos que permiten, incluso lo que queremos es comparar los arrecifes mejores conservados si la respuesta a la presencia humana es diferente en esos arrecifes. Por supuesto, la mayoría de los arrecifes donde no hay no lo puedes hacer porque no existen los peces. Y es una de las cosas que estamos haciendo. Lo bueno es que estamos escasos de peces grandes, pero hay forma de recuperarlo porque esencialmente, aunque los arrecifes que se han convertido en otros momentos están pasando por un mal momento con el blanqueamiento y otros factores, los hábitats que están asociados hasta lo que hemos podido observar a simple vista, sin profundizar en ellos, por supuesto, porque estamos focalizados en los arrecifes, como son los pastizales y los manglares, los lugares que hemos visitado donde están estos hábitats, lo observamos en bastante buenas condiciones, que son a su vez los sitios principales de crianza y por tanto, si se hace un manejo pesquero, si se emplean bien las áreas protegidas, si se crean alternativas de uso de los recursos pesqueros, como el turismo, por ejemplo, podemos revertir esa situación como ha sucedido en áreas protegidas en Cuba. Ahora, hemos conversado muchísimo a lo largo de todos estos días de bojeo. A mí me gustaría que tuvieras un poquitico más de elementos, porque me has dicho a veces que, por ejemplo, la situación de los peces en áreas cercanas a núcleos urbanos importantes tiene un comportamiento determinado, generalmente mucho más escaso. Me has hablado de comportamiento en la región oriental del país, me has hablado de otros comportamientos en el sur. O sea, a mí me gustaría, porque yo sé que la gente que vive cerca del mar, o que somos todos los cubanos prácticamente, pero uno es una provincia y otro. O sea, todo el mundo va a querer saber el mar que le toca, que está más cercano a él, cómo está desde el punto de vista de peso. O sea, me gustaría que tú dividieras un poco el archipiélago cubano y me lo caracterizaras desde el punto de vista de la abundancia de los peces a partir de estos monitoreos.
Bueno, hasta donde hemos ido avanzando, estamos casi al final del bojeo. La zona oriental, suroriental, en la que pudimos trabajar 2 zonas, la zona de Pilón y la zona de Santiago de Cuba, es llamativo la ausencia de peces grandes. Vamos a focalizarnos principalmente en los peces grandes, porque son los que conocemos que tienen una respuesta mucho más directa con la presencia humana, con las poblaciones humanas y con la actividad pesquera. Igualmente sucede en la zona alrededor de Baracoa, aunque ya empezamos a ver algunos depredadores que prácticamente estuvieron ausentes en el sur. Muy interesante, en la zona norte de Holguín, de los 3 sitios que trabajamos, un sitio muy cercano a un desarrollo hotelero que evidentemente juega un papel en la protección del lugar. Ese sitio tuvo una biomasa de peces diferente a los 2 otros sitios que se visitaron en el área, que además estaban muy cerca uno de otro. Eso nos sucedió también en la zona de Villa Clara. Un sitio específico al norte, en el desarrollo turístico, tenía un nivel de biomasa mucho mayor que los que estaban aledaños a él, muy cercanos. Estamos hablando de unos 2-3 kilómetros de distancia, que en escala de movimiento de peces no es mucho, y se espera que incluso algunos de los peces grandes puedan moverse entre estos sitios. O sea que es una cuestión muy indicativa que en lugares donde quizás los valores no son altos, en lugares específicos donde hay medidas efectivas de protección, esa biomasa es diferente. En sentido general, la zona de Sabana Camagüey, que va desde Santa Lucía hasta la zona de los arrecifes de Isabela de Sagua, denotaron valores relativamente bajos de biomasa de peces grandes, con las excepciones que mencionamos en el norte de Villa Clara. Ahí tenemos el caso de Santa Lucía, Cayo Coco, Isabela de Sagua. Fueron los lugares donde realmente observamos niveles relativamente bajos que esperábamos estuvieran en mejores condiciones. Después toda la zona noroccidental, que va desde Varadero, que incluye Varadero, Puerto Escondido, La Habana y Bahía Honda, realmente valores muy bajos, con mucha evidencia de actividad pesquera, redes, nylon en el agua, que denota que hay realmente una actividad pesquera intensa que, reiteramos, tenemos por supuesto que valorar otras variables, pero sin duda es la que explica de forma mucho más directa esa situación. Al norte de Pinar del Río, en Santa Lucía, la situación no fue muy superior, pero bueno, realmente esa es la zona de los Colorados, y por cuestiones logísticas de tiempo y de las limitaciones que tiene cualquier trabajo que se hace, realmente no tuvimos otro sitio para poder saber si esa es una tendencia o es una particularidad de Santa Lucía, que también tiene cuestiones específicas como el desarrollo minero en sus inmediaciones, que pudiera también estar jugando un papel. Nosotros entrevistamos a pescadores en la zona de Santa Lucía y ellos nos refieren que sí, que está disminuyendo mucho las pesquerías. Incluso tienen que viajar, incluso vean al sur, o sea, viajan hasta los cayos de San Felipe a pescar lo que antiguamente pescaban mucho más cerca. O sea, que ellos están evidenciando una disminución de sus pesquerías. Lo que habría que establecer si realmente es una cuestión de presión pesquera o una combinación, o la minería jugando un papel, o la combinación, que normalmente sucede muchas veces, que son combinaciones de factores las que llevan. Cuando doblamos el Cabo San Antonio, afortunadamente empezamos a ver un ambiente diferente. Claro, ahí tenemos el Parque Nacional Guanacavive, que es un parque bien manejado de mucho tiempo, en el que comenzamos a ver entonces no solo peces grandes, sino también tiburones, que es ya un indicativo de un estado de conservación superior. Eso se repitió muy homogéneamente a lo largo del sur, con sus altas y bajas. Los más altos, Cayo Largo, Cazones junto con Guanacavive, un poco más bajo Punta Francés y Cayo de San Felipe, pero con todavía valores interesantes. Y en la zona ya sur, donde nos fuimos acercando a los núcleos poblacionales, Cienfuegos, Ancón, los números volvieron a ser relativamente bajos. Es muy interesante que las observaciones, Guanacavive es un parque nacional bien establecido. Las observaciones al norte, que sobre todo en el norte de Holguín, no es un área protegida declarada legalmente, sino sencillamente es un área, es una zona del arrecife que tiene una protección específica por su uso turístico. Igual que eso pasa en varios lugares. Eso pasa en varios lugares. Y es algo interesante que queremos hacer un análisis de los datos separados en esos casos. Porque es lo más importante. No es solo tener área declarada, es hacerla efectivamente, que se proteja efectivamente, que es el caso. Eso es en sentido general lo que hemos encontrado hasta el momento. Y en el sur
igual, aparecieron tiburones en todos los lugares, a excepción hasta donde alrededor de donde nos encontramos, donde las grandes ciudades no se observaron tiburones. Ahora, bueno, Tamara, a mí me gustaría que nos adentráramos, aunque sea brevemente, en otro mundo, que es ese que estamos navegando continuamente y yo siempre te veo a ti y a otros colegas observando lo que se ve. O sea, viendo todo lo que aparece en esa navegación, ya sea una red, ya sean aves. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué te ha permitido evaluar? ¿Qué información interesante se está obteniendo a partir de ese esfuerzo? Bueno, yo creo que desde que iniciamos este bojeo, incluso antes de iniciarlo, estamos constantemente viendo a nuestros colegas hablar de los arrecifes y de los estresores que modulan el estado, la condición de los arrecifes. Hay muchos estresores globales, como es el caso del cambio climático, que es uno de los que más se habla, con los que nosotros realmente no podemos directamente hacer nada o muy poco. Pero sí hay muchos estresores locales que son los que podemos como país y en cada una de las localidades, provincias, municipios, comunidades, sí podemos incidir en esos estresores locales. Hay estudios que se han hecho anteriormente, estudios científicos, publicaciones ya arbitradas, que nos dicen que en el caso de Cuba, los arrecifes, los estresores locales tienen un peso muy importante, son los que están incidiendo o modulando directamente en las condiciones de nuestros arrecifes. Entonces, aunque vamos a tener en cuenta muchos de estos factores humanos, como es el caso de las poblaciones costeras, las empresas pesqueras, dónde están ubicadas, el número de embarcaciones, las estatales, las privadas, o sea, todo un grupo de informaciones que tenemos de forma estadística, que tenemos en base de datos nacionales, otras que tenemos incluso en base de datos internacionales, las vamos a seguir utilizando, pero lo vamos a complementar con observaciones directas en el campo que estamos haciendo día a día en el bojeo. Y por eso es que me ves a mí y a otros colegas constantemente recogiéndolas y a cada rato, Tamara, mira un barquito allá, o mira aquí se ve una red, o hay alguien en el agua pescando submarino. Eso que tú dices en el campo es en el mar. Es en el mar, claro, ese es el trabajo de campo. Entonces, lo que decidimos hacer, y porque es algo que nunca se había hecho, es que mientras estamos navegando, o sea, cuando estamos en nuestra embarcación, que vamos navegando de un sitio a otro, pues estamos constantemente viendo todo lo que podemos observar en el barco. ¿Qué más te llama la barco. atención de ese ejercicio? Bueno, de este ejercicio hay dos cosas que me llaman la atención. Bueno, como economista y con el tiempo que llevo trabajando en los temas relacionados con el mar, es que hay una disminución sensible o hay una disminución en cuanto a las actividades. Por ejemplo, las actividades de pesca, sobre todo estatal, hemos visto pocas embarcaciones estatales en el tiempo que llevamos ya de navegación. Esa es una. La otra es la actividad turística. Sobre todo cuando hemos estado o hemos navegado cerca de nuestros polos turísticos principales, la presencia de embarcaciones desarrollando actividades, ya sea buceo, snorkeling, paseo, cualquier actividad de forma general, también han sido un poco más bajas. Esa es una de las cuestiones que me han llamado la atención y bueno, sabemos por la situación del país, eso llama la atención, pero es algo esperado. La baja turística, la disminución del combustible, entre otros factores, inciden realmente en esto. También me ha llamado la atención el número o de redes que hemos encontrado en el agua, el número de redes o tranques para diferentes tipos de peces que hemos encontrado en el agua y de embarcaciones fundamentalmente de privadas, donde en los sitios donde hemos visto una mayor cantidad de estas artes de pesca o de estas embarcaciones de forma generales es donde estamos encontrando menores números. Claro, esto es preliminar, de peces. Menor número sobre todo de peces grandes, pero esto es muy preliminar. Esto después tiene que ser, estadísticamente debe serse analizados para saber realmente si es o no es así significativo. Pero también se están contando aves y cetáceos. Entonces, adicionalmente a esto, pero bueno, primero estaba hablando de los factores ambientales y es la parte que como economista pues un poco que es más importante para mí. Pero también estamos haciendo un esfuerzo para tener una base de datos durante la navegación de toda aquella megafauna o animales de forma general que observamos, desde delfines o cetáceos de forma general, tortugas, manatíes, tiburones, peces y otros animales. Aves. Por supuesto, las aves es el grupo mucho más diverso
y es el que hemos observado mucho. Siempre observamos aves, pero también tenemos registro entonces de delfines, tenemos registro de tortugas. A veces no y tan abundante. Yo recuerdo que los delfines no lo hemos visto mucho en el Bojeo. En el norte de Villa Clara recuerdo. En la zona, sobre todo central, al norte de Villa Clara, ha sido la zona de mayor abundancia de delfines que hemos visto. Pero ha sido Pero bajo en ha general. Ha sido pero bajo, nos pero ha llamado la atención que ha ha sido sido bajo. Como también nos ha llamado la atención que ha sido bajo el número de tortugas que hemos observado Sí. hasta el momento. Bueno, esto es un tema que no termina aquí. O sea, nosotros regresaremos porque del tema de los peces sobre todo y también de todos los demás factores que tú has estado observando, monitoreando, hay una curiosidad muy grande en la población cubana. Yo sé que además ustedes siguen procesando toda la información y estoy seguro que antes que termine el bojeo podremos regresar a dar más información y a meternos también de lleno en otro tema apasionante, el resultado, la metodología y los resultados de las evaluaciones de los tiburones. Eso es un programa que tenemos pendiente, así que ya lo estamos invitando a eso. Así que ustedes, amigos televidentes y seguidores de este programa, los esperamos en una próxima entrega. Todavía nos queda mucho, hemos avanzado en el bojeo, pero todavía hay que navegar, todavía hay que seguir y seguiremos compartiendo con ustedes estas vivencias y nuevos programas. Así que los invitamos a una nueva entrega de La Naturaleza Secreta dedicada al bojeo a Cuba.